Unidad número 2. Clasificación y selección de medios educativos. El objetivo es seleccionar medios educativos según su naturaleza, aplicando criterios pedagógicos. Los contenidos a desarrollar: clasificación de medios manipulativos, impresos, audiovisuales, digitales. Criterios de selección pedagógica: modelo Summer y taxonomía de Bloom digital. Diseño de actividad con selección justificada. Medios educacionales, clasificación. Una de las formas de categorizar los medios educacionales es basándonos en el canal de percepción y la tecnología a utilizar. Entonces tenemos medios manipulativos. Estos nos permiten el desarrollo psicomotor en el niño y así lograr la capacidad de razonar de manera lógica, que es el pensamiento concreto. Los medios impresos. Los medios impresos fomentan la lectura comprensiva y el análisis. Medios audiovisuales. El medio audiovisual es el canal más potente para la comunicación humana moderna, ya que combina dos sentidos críticos, el oído y la vista, para crear una experiencia de inmersión total. Y por último tenemos los medios digitales, que es el ecosistema de la inmediatez, la hiperconectividad y la saturación sensorial. Su impacto cambia lo que leemos, nos permite hacer un feedback inmediato. Los medios manipulativos son todos aquellos recursos, objetos y materiales reales que ofrecen a los estudiantes la oportunidad de interactuar con el conocimiento a través de los sentidos, principalmente el tacto. El aprendizaje ocurre mediante la acción directa sobre los objetos, tocando, moviendo, construyendo y experimentando. Dentro de estos medios manipulativos tenemos los materiales no diseñados, que son los materiales del entorno, como aquellos que encontramos en la naturaleza o todos aquellos que son reciclados. Y tenemos los materiales diseñados o los materiales didácticos o medios educativos, que ahí encontramos los lógicos matemáticos, los científicos y los lúdicos. Podemos ver que estos medios manipulativos los podemos utilizar desde la educación inicial hasta la universitaria, porque por ejemplo para enseñar los números a nuestros niños de preescolar utilizamos bloques, abacos, etc. Y a nivel de universitario encontramos los modelos del cuerpo humano, etcétera, donde estos medios nos permiten manipular, por ejemplo, al médico, al estudiante de medicina, manipular los modelos de los órganos, etcétera, y son creados con ese fin. El uso de estos materiales se basa en teorías pedagógicas sólidas, como las de Jean Piaget y María Montessori, que sostiene que el pensamiento abstracto nace de la acción física. Pasa de lo concreto a lo abstracto. Facilitan entender conceptos complejos como fracciones al verlos representados físicamente.
La motivación genera un ambiente más dinámico y menos rígido que el libro de texto. La inclusión son fundamentales para estudiantes con discapacidades sensoriales o dificultades de aprendizaje. El desarrollo psicomotor mejora la coordinación ojo-mano y la motricidad fina. Ejemplos de medios manipulativos. Dentro de estos medios tenemos los bloques de construcción, los abacos, los geoplanos, los modelos anatómicos, los rompecabezas y juegos de mesas educativos. Muchos de nosotros hemos tenido ya la experiencia de trabajar con estos medios manipulativos. Medios impresos son los recursos educativos que utilizan el lenguaje escrito y la imagen de forma estática, siendo históricamente el eje central de la enseñanza. A diferencia de los manipulativos, estos requieren un mayor nivel de abstracción, ya que el estudiante debe decodificar símbolos para entender conceptos. Dentro de ello tenemos los materiales de consulta y referencia diseñados para ofrecer información puntual, técnica o extensa, como las enciclopedias, los diccionarios y los mapas. Tenemos los materiales de estudio curriculares, que son los soportes principales de la planificación docente, libros, guías didácticas y programas. Tenemos los materiales complementarios y de divulgación, que son texto de alto valor pedagógico, prensa y periódico, revistas científicas o culturales que profundizan en temas de interés. También tenemos los cómics o historietas. Medios audiovisuales son aquellos medios que transmiten mensajes mediante la sincronización de sonidos e imágenes, estáticas o en movimiento, lo que permite una experiencia de aprendizaje más inmersiva y realista que los medios impresos. Según su naturaleza tecnológica y su evolución, tenemos los medios de imagen fija con sonido. Estos fueron los primeros medios audiovisuales que salieron. Allí teníamos las diapositivas y fílmicas a través de los retroproyectores. También utilizamos las láminas, que son imágenes fijas en rotafolio. También recordemos el franelógrafo y las carteleras. También tenemos las presentaciones digitales, PowerPoint y Impresi, que fueron las primeras que se empezaron a utilizar cuando entró el computador y conocimos el video. También tenemos los medios de imagen y movimiento dentro de los medios audiovisuales, como el cine y documentales, los videos, lecciones, los programas de televisión educativa. Tenemos los medios interactivos, que son la entrada de las nuevas tecnologías a través de las videoconferencias y la realidad aumentada y virtual. Para que el medio audiovisual sea efectivo, debe equilibrar dos canales de información. El canal auditivo, que transmite la palabra, la música y los efectos de sonido, el que se dice, y el canal visual, que transmite el lenguaje corporal, los gráficos, los colores y el movimiento, el cómo se ve. Medios digitales son una evolución de los impresos o audiovisuales. Representan una revolución porque introducen un elemento que cambia las reglas del juego,
la interactividad. En los medios digitales, el usuario deja de ser un espectador pasivo para convertirse en el protagonista, que toma decisiones, navega y en muchos casos crea contenido. La hipertextualidad, la capacidad de saltar de un concepto a otro mediante enlaces, slides, permitiendo una lectura no lineal. También tenemos la interactividad. El sistema responde a las acciones del usuario, clic, gestos, voz. La actualización inmediata. A diferencia de un libro impreso, la información digital se puede corregir o ampliar en tiempo real. Entre los medios digitales encontramos las plataformas de gestión y comunicación, que son los espacios que organizan el proceso educativo, los LMS o aulas virtuales. Allí tenemos Moodle, Google Classroom y las redes sociales educativas. También tenemos los recursos de contenidos abiertos, que son fuentes masivas de información y colaboración, como las bibliotecas digitales. Y tenemos las herramientas de creación de software, programas que permiten tanto al docente como al estudiante producir conocimiento, como simuladores, laboratorios virtuales, gamificación y la inteligencia artificial. Existen una serie de criterios de selección pedagógica de los medios que nosotros como docentes debemos considerar para la selección de los mismos. Tenemos que buscar la alineación que debe existir entre el contenido, el estudiante, el propósito de la enseñanza y los recursos disponibles al alcance. Dentro de estos criterios pedagógicos fundamentales para realizar una selección crítica y estratégica tenemos primero la intencionalidad y objetivos de aprendizaje. El medio debe ser un vehículo para alcanzar una meta específica. ¿Qué proceso cognitivo busco activar en el estudiante? ¿Será una función informativa si solamente es transmitir datos? ¿Será una función motivadora si busco despertar el interés o la empatía en mis estudiantes? ¿O es una función evaluativa? ¿El medio me servirá para que el estudiante demuestre lo aprendido? La segunda es las características del estudiante. Como docente debemos considerar las características del estudiante, es decir, el medio lo adapto a la audiencia a la cual voy a enseñar y debo considerar el nivel de desarrollo, adaptación del lenguaje y la complejidad conceptual al grupo de estudiantes al cual voy a atender. Debo considerar los conocimientos previos. Debo partir de lo que el estudiante sabe sobre el contenido que voy a desarrollar. Y debo considerar los estilos y ritmos de aprendizaje. Para eso debemos ofrecer una variedad de medios visual, auditivo, interactivo para la atención de la diversidad. El tercer criterio es la calidad y rigor del contenido. El contenido que voy a dar debe ser actualizado especialmente en áreas científicas y tecnológicas. Debe ser veraz, libre de sesgos cognitivos o errores conceptuales y debe estar estructurado. Debe tenerse o presentarse en una secuencia lógica.
El cuarto criterio de selección a utilizar es la interactividad y participación. Desde una perspectiva constructivista, el alumno debe participar en la construcción de su aprendizaje. Nosotros como docentes debemos tener en cuenta esto y tenemos que preguntarnos, ¿el medio seleccionado permite la manipulación de variables? ¿Fomenta la reflexión o la toma de decisiones en mis estudiantes? ¿Facilita el trabajo colaborativo entre ellos? Al tener esta respuesta, podemos seleccionar el medio. El quinto criterio es la accesibilidad y diseño universal, el DU. Bajo el enfoque de inclusión, el medio seleccionado debe ser utilizable para todos, sin importar sus capacidades funcionales. Por tanto, debemos cuidar la percepción que el medio sea accesible a todos. Para eso utilizamos subtítulos para videos o textos con fuentes legibles. En la navegación, la facilidad del uso en entornos digitales. Y por último, la flexibilidad, que puede presentarse en distintos formatos el medio, cuando estamos hablando de medios digitales. Tenemos el modelo de selección basado en pilares. El criterio es el objetivo de aprendizaje. La descripción, ¿qué quiero que logre el alumno? Conocer, analizar, aplicar. Quiere decir la competencia a lograr en nuestros estudiantes. También debemos considerar las características del estudiante: edad, nivel de conocimientos previos, estilo de aprendizaje y conectividad, si él tiene facilidad de acceder a los recursos digitales, si el medio está en ese marco. El contenido. Debemos considerar la naturaleza del tema. Un proceso químico se entiende mejor con un video que con un texto. El contexto físico. Hay electricidad, hay internet, el aula es amplia o es pequeña. Y la facilidad de uso. El recurso no debe ser más complejo que el tema que se intente enseñar. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como docentes debemos considerar o tomar en cuenta los objetivos de aprendizaje que vamos a desarrollar en nuestros estudiantes. A través debemos considerar sus características, el contenido que se va a desarrollar, el contexto físico, porque no podemos, por ejemplo, nos pasa, cuando vamos a conectarnos a través del aula virtual, muchos no tenemos electricidad o nos falla el internet, etc. Como docentes, nosotros en el aula debemos elegir aquel recurso que verdaderamente sea accesible y que podamos utilizar en el momento preciso. Y la facilidad del uso, que el recurso debe ser fácil de manejar y dominado por el docente. Un medio es considerado educativo cuando cumple con 3 funciones básicas: la de motivar, informar, evaluar o reforzar. En motivar, esta función se centra en la dimensión afectiva y actitudinal. Debe ser capaz de captar la atención, despertar el interés y mantener el esfuerzo del estudiante a lo largo del proceso. Informar. La transmisión de contenidos actúa como un repositorio de semántica de forma organizada,
proporcionando una representación técnica o conceptual que el estudiante procesa, reduciendo la ambigüedad. Y por último, evaluar o reforzar. La evaluación es la acción más dinámica, donde el medio sirve para verificar el progreso del alumno y considerar lo aprendido. Y esta evaluación va a ir a través de los momentos de la clase, porque va a estar en la parte inicial, en la parte de desarrollo y en la parte de cierre. Y puede ser la evaluación diagnóstica, formativa o sumativa, de acuerdo a lo planificado por el docente. El buen uso de este triángulo permite la eficiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a estudiar la taxonomía de Bloom. Este es un modelo jerárquico creado por Benjamin Bloom en 1956, que clasifica los objetivos de aprendizaje en diferentes niveles de complejidad cognitiva. El objetivo es estructurar el aprendizaje desde procesos simples, memorizar, hasta complejos, evaluar, facilitando el diseño de actividades de enseñanza-aprendizaje. Benjamin Bloom dividió el aprendizaje en 3 dominios: el cognitivo, el afectivo y el psicomotor. Nosotros acabamos de estudiar el cognitivo, el que explica, cómo se procesa la información. Bloom, a través de su taxonomía, explicó cómo el sujeto aprende, es decir, un mapa del proceso cognitivo. Él postula que el aprendizaje es un proceso acumulativo y jerárquico. No podemos alcanzar una habilidad superior sin haber consolidado las bases inferiores. Según Bloom, el sujeto aprende a través de un tránsito que va desde la recepción pasiva de datos hasta la generación autónoma del conocimiento. Por eso se habla de un nivel de complejidad bajo y un nivel de complejidad alto. El sujeto aprende primero conociendo, luego comprende ese concepto, lo aplica, lo analiza, puede hacer la síntesis y por último lo evalúa. La taxonomía de Bloom fue actualizada en el 2001 por Anderson y Cladwell. Adaptaron la taxonomía a un enfoque más dinámico y centrado en los procesos de aprendizaje contemporáneo. Los cambios fueron: primero, cambio de sustantivos a verbos. Uno de los cambios más visibles fue pasar de sustantivos que implican productos estáticos a verbos de acción que describen procesos cognitivos activos. Por ejemplo, análisis fue cambiado por analizar, y así todos los sustantivos. Segundo, la reordenación de los niveles superiores, argumentando que crear, antes llamado síntesis, es un proceso más complejo que evaluar, pues requiere no solo de juzgar lo existente, sino de generar algo nuevo. Quiere decir que lo que estaba antes de evaluar, que era síntesis, pasó a ser la del orden superior. Tercero, la jerarquización de habilidades del pensamiento de orden inferior, LOPS, y habilidades del pensamiento de orden superior, HOTS. Aquí podemos ver la actualización realizada en el 2001 a la taxonomía de Bloom. Podemos ver que todos los sustantivos se presentan ahora en forma verbal. Y
vemos que crear, que antes era síntesis, pasó por encima de evaluar, que era el nivel más alto en la taxonomía de Bloom. Y podemos contactar también las habilidades de orden inferior, que van desde recordar hasta aplicar, y las habilidades de orden superior, que van desde analizar hasta crear. Andrew Churches en el 2008 realizó una contribución fundamental al actualizar la taxonomía de Bloom para la era digital. Su enfoque no cambió la estructura de Anderson y Claro, sino que la expandió para incluir las habilidades y herramientas tecnológicas modernas. Básicamente argumentó que si el entorno de aprendizaje cambia del papel a la pantalla, los verbos que describen las acciones de los estudiantes también deben cambiar. Aquí tenemos el cambio fundamental que le hizo Churches a la taxonomía de Bloom. Modelo SAMAR. Este modelo fue desarrollado por el doctor Rubén Puente Dura. Él mismo es un referente fundamental para integrar la tecnología en el aula de manera progresiva y significativa. Su objetivo es ayudar a los docentes a evaluar cómo las herramientas digitales afectan el proceso de enseñanza y aprendizaje. Él presenta dos capas, o este modelo presenta dos capas, la de mejora y la de transformación. La de mejora se sostiene que en estos niveles la tecnología se utiliza para optimizar tareas que ya se realizaban tradicionalmente, sin cambiar sustancialmente la metodología. En la capa de transformación, la tecnología permite rediseñar las actividades, logrando objetivos que antes eran imposibles alcanzar. Estas capas, a su vez, la de mejora, tiene unos niveles, que es el nivel de sustitución y aumento. Y la de transformación tiene también a su vez dos niveles, el de modificación y el de redefinición. Vemos que la capa de mejora, en el modelo de SAMAR, la capa de mejora representa la fase inicial de la integración tecnológica. En esta etapa, la tecnología se utiliza para optimizar o agilizar tareas que ya se realizaban de forma tradicional, pero sin transformar todavía la naturaleza de la actividad pedagógica. Se divide en dos niveles, el nivel de sustitución y el nivel de aumento. En el nivel de sustitución, es el nivel más básico. La tecnología actúa como un sustituto directo de una herramienta analógica, sin realizar cambios funcionales en la tarea. Es la etapa más sencilla donde la tecnología se utiliza como un sustituto directo de las prácticas tradicionales. ¿Cuál es el objetivo? Digitalizar el proceso. Ejemplos: solicitar a los estudiantes que realicen sus trabajos en un procesador de texto y lo envíen en forma digital. Utilizar cuestionarios y programas en línea en lugar de lápiz y papel. El nivel de aumento. En este nivel ocurre la mejora. La tecnología sustituye a una herramienta antigua, añadiendo mejoras funcionales que facilitan el trabajo o lo hacen más eficiente, accesible o efectivo. El objetivo: ganar eficiencia y funcionalidad. Ejemplo: los estudiantes realizan presentaciones orales más informativas y atractivas, acompañadas de una presentación
de PowerPoint o en Prezi, que contiene elementos multimedia. Los estudiantes utilizan Internet para investigar un tema de forma independiente en lugar de depender de la información proporcionada por el profesor. La capa de transformación. En esta etapa, la metodología pedagógica se altera profundamente. Ya no se trata de usar una computadora para escribir, sino de usar la tecnología para hacer cosas que serían imposibles de lograrlas sin ella. Se divide en dos niveles: modificación y redefinición. El nivel de modificación. La tecnología permite rediseñar las actividades, logrando objetivos que antes eran imposibles de alcanzar, utilizando las tecnologías digitales para diseñar tareas interactivas y dinámicas que van más allá de las limitaciones de un aula tradicional. El cambio. El estudiante no solo consume o digitaliza, sino que interactúa con la información de forma distinta. Ejemplos. El estudiante comparte el ensayo de un blog donde recibe comentarios en tiempo real de sus compañeros o personas externas, integrando contenido multimedia, audio, video para explicar sus puntos. Otro ejemplo, los estudiantes crean una presentación de video informativa en lugar de una presentación oral tradicional. Pueden usar su voz junto con una mayor variedad de componentes creativos multimodales. Y la redefinición, que es el nivel más alto, se crean tareas nuevas, previamente inconcebibles sin el uso de la tecnología. Redefinir el aprendizaje tiene el potencial de conectar el estudio con el mundo real y generar resultados auténticos. Además, proporciona a los estudiantes sólidas habilidades tecnológicas, como la colaboración digital, la comunicación, la alfabetización digital y la capacidad de adaptarse a nuevos sistemas y procesos. Ejemplo, el estudiante colabora en tiempo real con alumnos de otro país para crear un documental interactivo sobre el tema de ensayo, utilizando herramientas de videoconferencia y edición compartida. Otro ejemplo, hacer que los estudiantes publiquen su trabajo en línea donde puedan ser vistos por sus compañeros y la comunidad en general. En esta tabla hacemos el resumen del modelo de SAMR. Tenemos el nivel redefinición, modificación, aumento y sustitución. Si recordamos las capas, hablaríamos de la primera capa, ¿verdad? Que es la capa de mejora, que estaría en sustitución, aumento. Luego teníamos la capa de transformación, que va de modificación a redefinición. La sustitución es el cambio de soporte. La de aumento es la mejora funcional. La de modificación es el rediseño de la tarea. Y la de redefinición es la creación de nuevas tareas. Fíjense que va de lo más del nivel, podríamos decir, de un nivel bajo hacia un nivel más alto. Donde ya acá en la redefinición, nuestro estudiante es capaz de usar las nuevas tecnologías de una manera personal y autónoma. Ya estudiada la taxonomía de Bloom para la era digital y el modelo de SAR, vamos a ver la relación existente entre ambos. La relación entre la taxonomía de Bloom y el modelo de SAR es fundamental para cualquier docente que quiera integrar tecnología con propósito pedagógico. Mientras que Bloom se enfoca en qué procesos cognitivos ocurren en la mente del estudiante, Summer
se enfoca en cómo la tecnología transforma la misma tarea. Esta relación es fundamental para diseñar experiencias de aprendizaje que no solo usen tecnología, sino que transformen el proceso cognitivo del estudiante. Ambas funcionan como una brújula. Mientras Bloom se enfoca en el proceso cognitivo del estudiante, Summer se enfoca en el grado de integración tecnológica, cómo la tecnología facilita o potencia esos procesos. Ambos modelos son complementarios. Tenemos, para entender esta relación, tenemos los niveles de intersección. Podemos visualizar esta relación como una escalera donde a medida que ascendemos a la complejidad del pensamiento, la tecnología tiende a pasar de ser una herramienta de apoyo a ser un motor de transformación. Recordemos las habilidades de orden inferior, ¿verdad?, que van desde recordar hasta aplicar en la taxonomía de Bloom, y las de orden superior, que van de analizar, evaluar hasta crear. Y vemos la capa de SAR, que es sustitución y aumento, que la podríamos ubicar entre las habilidades de orden inferior, porque simplemente la mejora de la tarea, y la de transformación, que va desde a los niveles más altos, más complejos de Bloom, que va desde analizar, evaluar o crear. Y en SAR es la capa de transformación, donde está la modificación y la redefinición. Entonces ahí vemos cuál es la relación que existe. Aquí hablamos de los procesos cognitivos y aquí hablamos de el aprovechamiento de la tecnología para el logro de esos aprendizajes significativos en nuestros estudiantes. Le presento esta tabla comparativa donde se explica la relación. Bloom define el qué, o sea, el qué va a ser el estudiante, el que va a lograr el estudiante. Va de los niveles más bajos, ¿verdad? Recordar, comprender, aplicar, a los más altos, analizar, evaluar y crear. Y por su parte, Summer define el cómo. Capa de mejora, donde está la sustitución, el aumento, la capa de transformación, donde está la modificación, la redefinición. Ejemplo. En la capa de mejora, tenemos el ejemplo de cambiar un examen en papel por un formulario en Google, que tenemos entonces la sustitución. El estudiante demuestra que puede recordar o comprender un concepto, que ahí tendríamos a Bloom. Recordar o comprender. En el ejemplo de analizar, evaluar y crear, en la capa de transformación, modificación y redefinición, tenemos los estudiantes crean un documental interactivo, colaborando con expertos vía web. Allí hablamos de la redefinición porque ya es la creación de algo. Esto exige evaluar fuentes y crear un producto nuevo. Entonces estamos hablando de la capa, tecnológicamente, de la capa de transformación. Debemos considerar lo siguiente. Esta relación no es una jerarquía rígida. No siempre es necesario llegar a la redefinición o a crear. A veces, una buena sustitución es pedagógicamente suficiente para un objetivo de recordar. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ir de la mano de la competencia a lograr en nuestros estudiantes. Otra, el centro es la pedagogía. La tecnología de Summer debe estar al servicio del objetivo cognitivo de Bloom, nunca al revés. Quiere decir que nuestra brújula en el proceso de enseñanza-aprendizaje siempre va a ser la taxonomía de Bloom. Es la que nos va a dictar qué competencia o cambio de conducta vamos a lograr en nuestros estudiantes. Y la tecnología de SAM
nos va a mejorar ese proceso. Es la herramienta que nos va a mejorar ese proceso. Y por último, la evolución. En la era digital, verbos como programar, bloquear o mezclar son las nuevas formas de demostrar los niveles superiores de la taxonomía de Bloom. ¿Cuáles son esos niveles superiores? Evaluar, crear. Perdón, analizar, evaluar y crear. Utilidad pedagógica de conocer esta relación. Nos permite el diseño de objetivos, ayuda a redactar metas de aprendizaje claras y medibles. Nos permite la planificación de actividades, permite variar el nivel de desafío, asegurando que no solo se memorice, sino que se cree y se analice. Y la evaluación facilita la creación de instrumentos como rúbricas que evalúan procesos cognitivos específicos y no solo la repetición de datos. Mire, y tan importante esta relación que permite el uso de las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Bueno, tenemos el diseño de una actividad con selección justificada. Vamos a explicar la estructura del diseño. Esta actividad con selección justificada debe llevar un título llamativo y que sea coherente con lo que se va a desarrollar dentro de esta actividad. Debemos dejar clara qué población va dirigida, qué grado, si es de un cuarto grado, un sexto grado y dónde va a ser. Por ejemplo, si es de sexto grado acá en Venezuela, o sea, el contexto geográfico también. Debe llevar un propósito, el para qué. Recuerden que el propósito es el horizonte de la actividad. A diferencia del objetivo, que es la meta final, el propósito describe la intención pedagógica del docente y el impacto que se desea causar en el estudiante. Y debe incluir una acción, o sea, un verbo de proceso, un contenido, el qué, y una finalidad, el sentido social o ambiental. Ejemplo, los estudiantes aprenderán a evaluar el impacto ambiental de las fuentes de energía locales y a proponer soluciones sostenibles mediante el diseño de planes de transición energética utilizando herramientas de modelado y difusión digital para fomentar la responsabilidad ecológica. ¿Cuál es la acción? Evaluar y proponer. Ese es el qué. ¿Y cuál es la finalidad? El diseño de planes de transición energética utilizando herramientas de modelado y difusión digital para fomentar la responsabilidad ecológica. También debe llevar o presentar una secuencia didáctica, el cómo. Es la ruta de aprendizaje dividida en momentos lógicos. Una buena secuencia garantiza que el estudiante no sea lanzado al vacío, sino que construya el conocimiento progresivamente. Debe llevar un inicio, que es la exploración, activación de conocimientos previos y motivación. Un desarrollo, que es la construcción, es el cuerpo del proyecto, donde ocurre la investigación y la creación, en este caso el prototipo. Y el CR, que es la socialización, reflexión, es el momento donde se demuestra lo aprendido y se evalúa el proceso. ¿Recuerdan? Una actividad, se planifica una actividad como se planifica una clase, donde hay un inicio, que es el momento de la motivación, de despertar el interés, de la activación de conocimientos, etc. Hay el momento de desarrollo, que es donde se concreta el aprendizaje a lograr. Allí donde se desarrolla
todo lo que es la teoría, todo lo que es el proceso, etc. Y el cierre, que es el momento de evaluar lo que se logró en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Otro de los elementos que debe llevar es la matriz de justificación de Bloom y Summer. Este es el concepto técnico que valida que tu actividad tenga una profundidad cognitiva y un sentido tecnológico. La taxonomía de Bloom va a justificar en qué peldaño del pensamiento se encuentra el estudiante. Si diseña un prototipo, tu justificación debe explicar que está en el nivel de crear, ya que está integrando partes para generar algo nuevo. Y el modelo de Summer justifica el grado de integración digital que tiene la actividad. Ejemplo, se ubica en redefinición porque la herramienta permite que el estudiante reciba un feedback de expertos externos vía video, algo imposible sin la tecnología. Aquí le presento un ejemplo de esta matriz donde vemos, aquí tenemos la fase de las actividades, aquí tenemos el nivel de Bloom y los niveles de SAT y la justificación pedagógica para cada uno. Además, lleva la vinculación de los contenidos, es decir, la interdisciplinariedad. Aquí se explica cómo la actividad cumple con el currículo oficial. No se limita a una sola materia. Tenemos los contenidos conceptuales, ejemplos, tipos de energía, contenidos procedimentales y los contenidos actitudinales. Aquí tenemos un ejemplo de la justificación de la selección de la herramienta que también debe llevarla. Este es el punto más crítico para una selección justificada. No basta con decir usaremos Canva porque es bonito. Debemos argumentar basándonos en accesibilidad, si es gratuita, si funciona en los dispositivos que tienen los estudiantes o alumnos, la funcionalidad pedagógica que permite hacer esta herramienta que el papel no permite, la curva de aprendizaje es adecuada para la edad, la intencionalidad, la herramienta ayuda a cumplir el propósito, es solo un adorno. Y aquí tenemos el ejemplo de una redacción de la justificación. En tu planificación debes explicar el por qué. Una buena justificación suena así. Se seleccionó el uso de Canva, la herramienta, para que los alumnos diseñen una infografía nivel Bloom Crear, lo cual permite una modificación de Summer de la tarea tradicional, ya que facilita la integración de elementos interactivos y el trabajo colaborativo en un tiempo real. Visto todo esto, entonces tenemos la asignación de la unidad. Ustedes van a diseñar una actividad de enseñanza con una justificación de la selección del medio. Las instrucciones. Seguir la estructura del diseño utilizando la plantilla del diseño instruccional. Integración SAT-Bloom, la que acabamos de ver. Y debe hacer su entrega en 24 horas antes de la siguiente actividad por el canal respectivo. Valor de la actividad el 25%. Gracias por su atención. Confía en tu esfuerzo. Estás abriendo puertas que aún no ves.